Hola, ¿cómo están todos? Eh, Espero que estén bien, estén todos cumpliendo con la cuarentena, siendo responsables con lo que nos está pasando. Eh, este es el primero de los videos que está relacionado con la guía de autoaprendizaje número 1, Constitución de 1980 y el nuevo rol del Estado, que realizamos para los cuartos medios fue subida en la página del colegio el 17 de marzo, ¿ya? Justo antes de estas supuestas vacaciones que dio el ministerio, tenía que ser entregada, por lo tanto ahora estamos ya en el tiempo de poder realizar la retroalimentación y por eso subimos este video al canal de YouTube del Departamento de Historia. Cualquier duda pueden hacer la consulta a través del video, del enlace del video, y ahí nosotros la vamos a poder contestar a través del mismo canal, ¿ya? Entonces, guía de aprendizaje número 1, Constitución de 1980 y el nuevo rol del Estado en Chile, ¿ya? Veamos, ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos a comenzar a analizar párrafo por párrafo. La idea es ir aclarando las principales dudas, vamos a ir reflexionando con ciertos elementos, y la idea es que ustedes después puedan compararlo con su guía que realizaron y poder tomar apuntes ya para el cuaderno. Hay muchos elementos que nosotros ya hemos visto, el neoliberalismo lo hemos visto, pero ahora vamos a hacer algunos alcances solamente, ¿ya? Entonces, empezamos. El texto se llama Constitución de 1980 y Estado subsidiario, Economía y Sociedad. Lo realiza Alexis Guardia, ¿ya? Esta reflexión, este artículo, perdón. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con Estado subsidiario. ¿Qué es un Estado? Nosotros lo hemos visto muchas veces, el Estado es un territorio jurídicamente organizado. También se puede señalar un territorio con fronteras definidas en el cual todos sus habitantes se rigen por las mismas leyes, amparados en una constitución. Y acá ya nos fijamos en el concepto arriba de Constitución de 1980. O sea, ¿qué es lo que vamos a tener en consideración acá? Que el Estado se organiza de una forma en particular, se organiza jurídicamente, o sea, a través de leyes que nosotros, los ciudadanos, los habitantes, tenemos que cumplir sí o sí. ¿Por qué? Porque es un mandato de carácter constitucional, ¿ya? No todas las constituciones van a tener las mismas características, ¿ya? Acá, citando al Premio Nacional Julio Pinto, señalaba para qué sirve la historia, es para darnos cuenta de que la historia, lo que vivimos en la actualidad, los elementos jurídicos, la economía, el modelo sociedad, no es algo que bajó desde el cielo o que surja desde la naturaleza, sino que es una construcción humana. Y como es una construcción humana, tiene ciertos objetivos, ¿ya? Y estos objetivos están relacionados con las personas que imponen este ordenamiento. Lo primero, vamos a tener en cuenta que nuestra Constitución, y recordar la Constitución de 1980 como un primer punto de análisis fundamental, es una Constitución que carece totalmente de participación ciudadana, como todas las constituciones que se han realizado en Chile, pero esta tiene una segunda particularidad, que se realiza en dictadura militar. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Es una constitución con nula participación ciudadana y además impuesta a la fuerza en un Estado, a través de un gobierno dictatorial. Ese es un segundo elemento. Y un tercer elemento fundamental es que esta constitución viene a amarrar una serie de medidas económicas que se habían comenzado a realizar a partir de 1977, 1978, a los pocos años del comienzo de la dictadura. ¿Qué es lo que viene a hacer la Constitución de 1980? Es legalizar y legitimar a través de las leyes
el nuevo modelo económico que se impuso a partir del golpe de Estado de 1973. Por lo tanto, la Constitución no es que las leyes, no es que el modelo económico se haya comenzado a implementar acá en Chile a partir de la Constitución de 1980, no, es al revés. El modelo se implementa a través de la fuerza, como lo que señalaba Naomi Klein, a través de la teoría de la doctrina del shock, ¿ya? A través de la fuerza se implementa una serie de medidas y para que esto luego no pueda ser cambiado, que era necesario, se necesitaba un cambio constitucional que amarrara todo este modelo económico que había sido implementado, ¿ya? Entonces tenemos el concepto de Estado, hablamos de Constitución y lo relacionamos con subsidiario. Subsidiario, ¿a qué nos referimos en palabras simples? Es un auxilio, es una ayuda, ¿ya? Algo que subsidia es una ayuda, es un auxilio. Y como lo estamos relacionando con el Estado, es un auxilio que realiza ¿quién? El Estado. El Estado cumple un rol subsidiario de prestar auxilio, ¿ya? Pero el auxilio, como nosotros sabemos, no se establece en cualquier momento, tiene que tener ciertas características para que alguien auxilie a otro. No es algo que está en todo momento funcionando. Por lo tanto, nosotros vamos a tener en cuenta que el Estado actualmente asume un rol de auxilio, a diferencia del modelo económico que teníamos a partir de los años 40, que vino a salvar en cierta forma la economía del país después del desastre y colapso de la crisis del 29 y del el modelo liberal, que teníamos un estado de compromiso o un estado garantizante, un estado benefactor que garantizaba ciertos elementos a la sociedad. El Estado se comprometía, por eso el compromiso, a garantizar el bienestar de la población. ¿A través de qué? El Estado, ¿qué hacía? Se hacía cargo de los derechos fundamentales, de los derechos sociales fundamentales. Ahora, con la Constitución de 1980, cambia esa concepción. El Estado no es garantizante, el Estado no establece un compromiso, ni es un Estado benefactor, sino que es un Estado subsidiario. En otras palabras, es un Estado que va a venir al rescate, al auxilio de ¿quiénes? Puede ser de nosotros, puede ser de la empresa, puede ser de la economía, y eso es lo que vamos a ir viendo durante este texto, ¿ya? Entonces, vamos a partir con que el Estado subsidiario, economía y sociedad, este concepto se enmarca en la concepción neoliberal, lo que realizábamos recién, de la economía que subordina al Estado a su expresión mínima por razones ideológicas. O sea, la Constitución de 1980 y este Estado subsidiario es una idea económica que se cristaliza a través de la Constitución. Y esta idea económica es una idea que recibe el nombre de modelo neoliberal, el nuevo liberalismo, el mismo liberalismo que había fracasado a comienzos del siglo XX y que llevó a Chile a ser el país más afectado por la crisis mundial del 29, se vuelve a imponer en el mundo. ¿Dónde se impone? Se impone por primera vez en Chile. Muchos autores internacionales señalan que nosotros fuimos una especie de rata de laboratorio. Ya acá se implementa, se prueba este modelo que estaba siendo diseñado en Estados Unidos, entre otros, uno de los economistas más conocidos, Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago, que beca a estudiantes de la Universidad Católica, de Economía de la Universidad Católica, para que estudien posgrados en Estados Unidos, la Universidad de Chicago, y luego son estos economistas los que vienen y establecen un modelo económico que acá en Chile se debería implementar. ¿Para qué? Para lograr un desarrollo económico. Es este documento que recibe el nombre del ladrillo, que nosotros lo vimos en clase, elaborado por los economistas de la Universidad Católica que estudiaron en la Universidad de Chicago y que reciben el nombre de los Chicago Boys. Entre ellos tenemos al hermano del actual presidente Sebastián Piñera, tenemos a
a Joaquín Lavín como de los personajes más conocidos de estos Chicago Boys, y son estos personajes los que implementan un modelo económico que le entregan este documento denominado el ladrillo a los, a los dictadores, y eso es lo que se comienza a implementar a partir de 1976, 77, se consolida el 78, y todas estas medidas son las que se van a cristalizar en la Constitución de 1980. Por lo tanto, como el primer párrafo, la primera idea es que nosotros, la economía chilena, se basa en que el Estado tiende a desaparecer. ¿Cómo se, cómo se desarrolla la economía? Según el modelo neoliberal que se basa en el liberalismo de Adam Smith, señala que la única forma de desarrollarse la economía es a través de la libre competencia. ¿Entre quiénes? Entre los privados. No hay posibilidad de desarrollo económico sin competencia. Y para que puedan competir libremente, que este es el concepto del libre mercado, el Estado tiene que desaparecer. El Estado no puede regular nada. El Estado, como antiguamente lo podía hacer, fijar precios. Por ejemplo, si lo llevamos al caso actual, sube en esta pandemia, sube el alcohol gel, que hay una discusión en los medios, sube el alcohol gel. ¿El Estado puede señalar cuál es el tope máximo de la venta de alcohol gel? No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque atentaría a la libertad de competencia. ¿Ya? ¿Puede el Estado regular los precios de los medicamentos? No. ¿Por qué? Porque atenta a la libre competencia. Y eso atentaría hacia la misma Constitución que establece que el Estado tiene que reducirse a su mínima expresión y dejar todo al libre arbitrio de los privados a través de esta libre competencia. ¿Ya? Y esta libre competencia va a ser la que va a establecer los precios. ¿Ya? Sigamos con la idea número 2. Con la visión neoliberal, el Estado puede intervenir en un asunto económico solo cuando la iniciativa privada no puede hacerlo o no tiene interés. Más aún, si la iniciativa privada se siente discriminada por una acción estatal, esta debe compensarla o indemnizarla. Acá, en este concepto, la idea central de este párrafo, seguimos con la lógica, es el privado el que domina y controla la economía, el Estado no. Pero, ¿cuál es el objetivo de los privados? No es la beneficencia. No pidamos a los privados que trabajen por la justicia social, ni que trabajen en torno a la beneficencia, no. El rol del privado, independiente de cuáles son nuestras visiones valóricas o nuestras visiones de carácter ideológica, el privado, su objetivo es maximizar sus ganancias. Lo que quiere hacer el privado, en este caso, es obtener cada vez más ganancias. Eso es el objetivo de una empresa. Por lo tanto, ¿qué es lo que realiza esta constitución, este modelo neoliberal? Es dejar que los privados compitan entre sí para maximizar sus ganancias. ¿El Estado puede participar en esto? No, dice. Pero sí hay excepción. Y aquí donde viene el concepto de el Estado subsidiario, este Estado que comenzábamos diciendo, este Estado que auxilia a la economía. En este concepto, en esta parte viene. ¿Cuándo? Cuando los privados no quieren invertir, no pueden invertir o no les interesa invertir. ¿Por qué? Porque hay elementos de la economía que los privados saben que no van a poder obtener ganancias. Por lo tanto, es aquí donde recién viene el Estado a subsidiar y entrar en auxilio de ¿quiénes? De nosotros, de las clases populares. Vamos a poner un ejemplo. ¿Dónde, les pregunto a ustedes, dónde podrán estar la mayor cantidad de clínicas en Chile o en Santiago? ¿En qué sector? Nosotros nos imaginamos inmediatamente el sector oriente, sectores como Providencia, como Las Condes, como Vitacura, ¿ya? ¿Por qué? Porque a los privados les interesa poder invertir porque saben que van a obtener ganancias, pero en las comunas periféricas o las comunas que con menor
grado de ingresos económicos, ¿vemos acaso clínicas? No vemos clínicas. ¿Por qué? Porque si es que nosotros ponemos una clínica en una comuna con un nivel socioeconómico bajo, nadie tiene, si tenemos un sueldo mínimo de líquido de 250.000 pesos, no vamos a ir a pagar por una atención de 30.000 pesos. Es ilógico. Por lo tanto, una clínica sería la quiebra en una comuna pobre. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Que el Estado ahí entra en auxilio, porque esta comuna pobre sí necesita medicina, sí necesita centros de salud. Y es ahí donde ingresa el Estado y pone un consultorio, por ejemplo. Es ahí donde ingresa el Estado en el caso de la educación y vamos poniendo más colegios públicos. Los colegios públicos, si se dan cuenta, ¿qué colegios públicos conocen de Las Condes, por ejemplo? De Vitacura. Muy pocos, no son muy conocidos. ¿Dónde está la mayor cantidad de colegios públicos? Van quedando en los sectores de las comunas con menos nivel de ingreso. ¿Es por qué? Porque al privado no le interesa ponerse con un colegio particular ahí, porque no va a tener quien puede invertir. Y es ahí donde también, en el caso de la educación, ingresa el particular subvencionado. El particular subvencionado ingresa en la lógica que el Estado subvenciona lo que el, el ciudadano, las personas no pueden invertir, no tienen dinero. ¿Qué hace el Estado? Yo te lo subvenciono. Yo te aporto, por ejemplo, tenemos, si lo vemos en el caso de Macul, vamos a irnos a un colegio particular subvencionado que no cobra nada. El colegio Esperanza, que está cercano al colegio. El colegio Esperanza es un particular subvencionado, le pertenece a un particular, ¿ya? No es estatal ese colegio, le pertenece a un estatal, pero no cobran mensualidad a los apoderados. ¿Qué hace el Estado para que funcione eso y pueda funcionar este privado? El Estado le subvenciona. El Estado le da una subvención a este colegio por cada uno de los alumnos. Ya entra en auxilio para que ese colegio pueda funcionar. Y es el Estado el que está financiando el Colegio Esperanza. Si vamos al frente, nosotros tenemos el Colegio del Alba o el Sagrado Corazón, también son particulares subvencionados. El Estado también hace el mismo aporte que hace con el colegio, con el Liceo Villa Macul Academia, con nuestro liceo. Pero además el Estado les permite a estos establecimientos poder cobrar un precio extra. Por ejemplo, el Colegio del Alba cobra 70.000 pesos más los 60.000 pesos que le entrega el Estado. El colegio, el que está al lado del Colegio del Alba, cobra alrededor de 90.000 a 100.000 pesos más el aporte que le hace el Estado. Por lo tanto, el Estado, ¿qué va a hacer? Ir en auxilio. Va a ir donde el, el privado no quiere invertir porque no tiene ganancia. Y si es que invierte, ¿qué va a hacer el Estado? Va a ir a subvencionar esto, va a entrar en auxilio. ¿Para qué? Para que se pueda establecer una ganancia, ¿ya? Por eso hablamos que, con estos dos ejemplos, que nosotros vivimos en una sociedad de mercado, ¿ya? Los derechos sociales como la salud, la educación, se convierten en un producto más que se transa al mejor postor. Si yo tengo dinero, puedo pagar mejor calidad. Si yo tengo dinero, puedo pagar un mejor plan de salud, me puedo atender en una clínica. Si no tengo dinero, tengo que asistir a lo del Estado y el Estado va a ser el que se va a hacer cargo de mi salud. Obviamente, si lo dejamos a una reflexión personal, no es que el Estado chileno no tenga dinero para invertir en salud. El asunto es que se invierte todo el dinero que debería invertir en salud, nosotros no tendríamos la necesidad de pagar una clínica. Por lo tanto, si es que los vamos acá abajo a la última línea de este párrafo, más aún si la iniciativa privada se siente discriminada por una acción estatal, esta debe compensarla o indemnizarla. ¿Por qué? Porque si el Estado pone todo el dinero para la educación pública o todo el Estado pone todo el dinero necesario para la salud pública, ¿qué va a pasar? ¿Qué pueden acusar los privados? No se establece una competencia leal con el Estado, porque yo no tengo el mismo dinero que el Estado, y el Estado está haciendo
desleal conmigo y está perjudicando mi negocio, porque está dando una salud de calidad beneficiosa para todos, por lo tanto eso hace que nadie venga a mi clínica y me está perjudicando. Y según nuestra constitución, aunque suene, yo esto en modo personal, aunque suene ridículo, el Estado no puede hacer eso, porque los va a perjudicar y va a ser una competencia desleal y no vamos a tener esta libertad de competencia. ¿Ya? Párrafo número 3. De este modo, dice, el Estado subsidiario obedece doctrinariamente a la imaginería de un Estado exclusivamente garantizante de la seguridad y el cumplimiento de los contratos, y que en lo económico solo se preocupa de mantener y cultivar mercados competitivos, o sea, que el mercado pueda competir, o casi perfectamente competitivo, como garantía de la eficiencia y donde ciudadanos y consumidores serían conceptos indistinguibles. ¿Ya? Desde el punto de vista ideológico, para la vulgata, o sea, lo que se divulga, lo que se dice, neoliberal, privilegiar la acción de los grupos intermedios. ¿Qué es un grupo intermedio? Los grupos intermedios tenemos el Estado como un elemento y nosotros la sociedad civil. ¿Qué vendría siendo un grupo intermedio? Las empresas. ¿Ya? Dice, entre ellos, grandes empresas, pero no a los sindicatos, y reafirmar la subsidiariedad del Estado permitirían canalizar y cautelar el poder y libertad de los individuos. O sea, el Estado se preocupa por garantizar el apoyo a estos grupos intermedios que vendrían siendo las empresas. Garantizarla no solamente a través del financiamiento, que poco hace, sino más bien para generar leyes en el cual no se entorpezca el negocio de estas empresas. ¿Ya? Párrafo 4. En este contexto, las políticas sociales son deseables solo cuando se focalizan en los grupos más vulnerables, pobreza y extrema pobreza, a fin de no entorpecer el sano esfuerzo individual. Por eso muchas veces, aunque erradamente según mi punto de vista, muchas personas dicen, ¿qué pasa con la clase media? Ya hemos conversado el concepto de clase media, hemos analizado lo que vendría siendo la clase media como una especie de falacia, pero dejemos ese discurso de la clase media. ¿A quiénes son los que ayuda al Estado con bonos? A ciertos sectores, a la extrema pobreza, pero no a toda la sociedad. ¿Ya? Por lo tanto, el Estado va a subsidiar con políticas sociales solamente en los grupos más vulnerables, pobreza y extrema pobreza. Por eso muchas veces vemos que cierta ayuda económica, lo que nosotros estamos viendo ahora con la pandemia, esta ayuda económica, estos bonos de 50.000 pesos, estos bonos de 40.000 pesos, va solamente focalizado en un pequeño grupo de la población. ¿Por qué? Porque el Estado no va a financiar, no va a poner todos los recursos para la gran mayoría de las personas, pero más aún, en estado de emergencia, estudiantes, el Estado podría regular los precios. El Estado, incluso nosotros estamos hace más de un mes en un estado de emergencia. La propiedad privada queda a dominio del Estado, pero el Estado no lo hace. ¿Ya? ¿Por qué? Porque prefieren no entorpecer, a pesar de que la ley en este instante en un estado de emergencia lo faculta, el Estado prefiere no entorpecer el funcionamiento de la economía. Por ejemplo, hay un centro de eventos que se me fue el nombre en este instante, que en Vitacura arrendó el Estado, el Espacio Riesgo, me parece. El Espacio Riesgo, el Estado lo va a arrendar, ya lo está arrendando hace más de un mes, para recibir a casos de contagiados de COVID-19 para que realicen la cuarentena. Lo va a arrendar. Pero el estado de emergencia, que es un estado de excepción constitucional, o sea, la Constitución queda al margen de este instante, el Estado podría llegar y tomar ese lugar sin ni siquiera arrendar y poder utilizarlo. Pero no, el Estado, y aquí vemos un ejemplo claro, cómo el Estado
finalmente, a pesar de que la ley le establezca que sí lo puede hacer en un estado de emergencia, prefiere incluso arrendar este lugar a los privados. ¿Ya? Queda excluido, por tanto, la extensión de derechos a la medida que la economía crece y la sociedad civil se organiza. Es decir, lo que es propio del estado de bienestar de los países capitalistas desarrollados. Para que tengamos en cuenta algo, el modelo neoliberal, empezamos diciendo, es un modelo dentro del capitalismo. ¿Cómo se administra el capitalismo, que es un sistema en base a la propiedad privada? Una de las formas de organizarlo es el modelo neoliberal. Hay otra forma, lo que dicen los países capitalistas desarrollados, el estado de bienestar. Terminar con el neoliberalismo no significa necesariamente establecer una sociedad socialista, como muchas veces lo repiten ciertos políticos a través de la televisión. Los países con mayor índice de desarrollo del bienestar de la población en el mundo, que son los países de Europa del Norte, ¿ya? Son países capitalistas, pero no neoliberales, sino que son capitalistas con un modelo de estado de bienestar, en el que el Estado garantiza ciertos derechos sociales y no los deja como un producto más que se transa en el mercado, como es el caso de Chile, que si tienes dinero puedes acceder a una mejor educación, si tienes dinero puedes acceder a una mejor salud, si tienes dinero recién vas a poder acceder a una vivienda, ¿ya? Por lo tanto, todos estos elementos que para otros países es algo normal, y ni siquiera llegando tan lejos, en el resto de Latinoamérica, la educación universitaria pública es gratuita. Ni siquiera hay que ir tan lejos como en el caso europeo. ¿Ya? Y en el párrafo 5 establece: la verdad es que el discurso neoliberal respecto al Estado tuvo en Chile una intención prácticamente muy precisa, pues formó parte del proceso de privatización. Recuerden, privatizaron estas empresas estatales que teníamos muchas, en el caso Entel, por ejemplo. Ahora todo este problema de la conexión a internet, que es un problema grave que tenemos ahora para poder realizar las clases, podríamos tener fácilmente clases en línea, si es que tuvieran todos acceso a internet. Y hasta la década del 70, recordemos, Entel, empresa nacional de telecomunicaciones, era estatal. En este instante podríamos tener el internet en forma gratuita. Movistar antiguamente fue Telefónica en los 90 cuando lo privatizaron, y anteriormente, cuando era pública, era CTC, Compañía de Teléfonos de Chile. Por lo tanto, si es que lo vemos en lo práctico, este problema del acceso a internet, esta desigualdad que se está generando en Chile, porque mientras los colegios particulares privados están teniendo clases en línea, porque todos tienen acceso a internet, los colegios públicos nosotros solamente podemos hacer estos videos de reforzamiento para ver qué personas pueden acceder a esto. Pero recordemos, las empresas de telecomunicaciones hasta hace 35 años atrás le pertenecían al Estado chileno. Y ese problema ya no lo tendríamos. Y si es que los vamos al ejemplo anterior, en el estado de emergencia es un estado de excepción constitucional, fácilmente el Estado en este instante podría exigirle, sin ninguna compensación, a las empresas de telecomunicaciones liberar el internet, ¿ya? Liberar internet para todos, y también ahí nosotros podríamos suplir esta falencia del acceso a las clases en línea, ¿ya? En cuanto a ello, apuntó a los servicios públicos, es decir, transformar los bienes públicos en bienes privados, con o sin subsidio a la demanda. La experiencia chilena es pionera en este campo, incluso antes que el gobierno conservador de Margaret Thatcher en el Reino Unido, e incluso antes que Estados Unidos. Se prueba en Chile el año 1978-80, y ahí recién, como lo dicen incluso en su libro La doctrina del shock y en el documental que pueden ver nuevamente en YouTube de Noami Clay,
se establece que Chile fue pionero en esto, en este modelo económico, y luego se implementa en Estados Unidos y en el Reino Unido. Por eso a eso apunta la doctrina del shock. Y ya en el último elemento que tenemos acá, en el último párrafo, ¿qué es lo que tenemos? El régimen militar dejó como herencia gran parte de la educación, la salud, el transporte y la totalidad del sistema de pensiones en manos privadas, la AFP, el sistema de pensiones. Los 20 años del gobierno democrático posteriores, ahora ya hablamos de 1990, 30 años de gobiernos democráticos posteriores, de la concertación o de la Alianza por Chile, tuvieron que hacerse cargo de esta herencia. ¿Por qué? Porque estaba amarrado a la Constitución. No lo podían cambiar, ¿por qué? Porque para cambiar toda esta lógica estatal, todas estas leyes, para que los privados no digan que están atentando contra el libre mercado, o sea, están atentando a la Constitución, hay que cambiar la Constitución. Es la única forma. Pero ¿qué han hecho los gobiernos posteriores a la dictadura militar de Pinochet? Ni siquiera la cambiaron como para hacer un retroceso, sino que este modelo económico fue profundizado por todos los gobiernos, sin ninguna excepción, posteriores a Pinochet. Estamos hablando de Bachelet, de Lagos, de Frei, de Piñera. Ha sido profundizado. Es por eso como que muchos sectores ligados al estallido social de octubre del 2019 en Chile establecen que la única forma de lograr esta justicia social y cambiar el sistema FP, cambiar el sistema de salud y de la educación de mercado, no hay otra forma que cambiar la Constitución. Por eso se habla de el proceso constituyente y la asamblea constituyente. Eso, estudiantes, espero que estén muy bien. Estas son las líneas generales de este texto. Cualquier duda, dejan sus comentarios bajo el video y ahí los podemos ir resolviendo o los van anotando en el cuaderno, porque cuando volvamos a clase obviamente vamos a trabajar nuevamente este tema. Material que les puede servir como complementario para que vean en sus casas: Doctrina del Shock, está en YouTube, libre, de Noami Klein, y también existe una película que se llama Chicago Boy, y que habla de todo este proceso y cómo se implementa este modelo en Chile. ¿Ya? Chao, que estén muy bien, cuídense y nos volveremos a ver muy pronto.